Estamos llegando ya al capítulo 6 y es un capítulo que de alguna manera es más claro para nosotros porque es donde nos encontramos como cristianos en nuestro tiempo hoy. Nos encontramos en este momento que definimos como el reino presente. El autor define el reino presente y es tratar de entender en este plan redentor, en este panorama divino de la redención, ¿dónde estamos nosotros hoy como pueblo? Hemos venido en un viaje que hemos transitado desde el momento de la creación, la caída, los procesos redentores de Dios. Estuvimos viendo cómo Dios constituye un pueblo, lo levanta, lo planta en un territorio, lo desafía, se manifiesta en medio de ellos, cómo el pueblo tropieza, cae, fracasa en los desafíos que Dios le pone adelante. Vemos cómo ese pueblo en la última clase tuvo que ir a un exilio fruto de su rebeldía, de su desobediencia, y en parte para entender su propia incapacidad, ¿no? Cómo están lejos ellos de poder alcanzar los estándares que Dios propone, a los que Dios nos llama. Y llegamos al final de la última clase de este pueblo volviendo por la promesa de Dios de este exilio, este cautiverio que habían estado, y en el proceso de reconstruir la nación, reconstruir la adoración, reconstruir la relación con Dios. Sin embargo, con una, podemos decirlo de alguna manera, una historia compleja, un proceso de fracaso encima y cosas que no terminan de estar claras, ¿cierto? El pueblo no pudo alcanzar lo que Dios le pedía y al mismo tiempo entendemos que nunca podrá, ¿cierto? Sin embargo, el pueblo que vuelve tiene esta expectativa de, y volveremos y tendremos el templo, podremos reconstruir nuestra relación con Dios sanamente, y surge esta tensión. Y hemos visto en esta serie de sermones de la iglesia el libro de Malaquías, este profeta que está atravesando al pueblo en este contexto de este pueblo que ha vuelto, han pasado 100 años de que regresan, y esto lo vimos en la iglesia, pero nos ayuda a comprender este panorama, cómo el pueblo le está costando enormemente relacionarse sanamente con Dios, tener una relación viva con su Dios. Todavía están atravesados por la religión, por una relación fría, sistemática, y tratan de ir a ofrecer una adoración, un cordero, y Dios lo rechaza porque el corazón está sucio, no entienden el valor de Dios en medio de ellos. Hay una religiosidad fría y Dios empieza a rechazar y confronta a través de su profeta de cómo el pueblo debe volverse genuinamente a Él, buscarlo profundamente. No se trata de cumplir rituales. Esto no va a dar fruto, no lleva a ningún lado, y básicamente Dios los choca con fuerza en el libro de Malaquías a este proceso que el pueblo atraviesa. El pueblo con una expectativa de, pero íbamos a tener una gloria mejor a la primera, el templo iba a tener una gloria mejor a la primera, y acá estábamos con nada en las manos. Y vimos en el libro de Malaquías como Dios le dice, yo los amé, le dice el pueblo. Y el pueblo dice, ¿en qué nos amaste? No nos sentimos amados, no vimos tu amor, amas más a los demás, amas más a todo el resto, prosperan más que nosotros. Nosotros acá estamos en fracaso tras fracaso. Esa es la situación de contraste, de un Dios que sigue relacionándose con ellos en un plan eterno y un pueblo que todavía está lejano, ajeno a entender la profundidad de las riquezas de Dios. Y entramos en un punto nuevo que vimos que Malaquías cierra con esa idea, yo vengo, pero también se nos anuncia, también viene un juicio. También viene un momento final, y vemos en el último sermón de esa serie cómo el pueblo es confrontado diciendo, bueno, al final a Dios le da igual, el malo escapa, esto no tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué propósito hay de estar del lado de Dios? Le va mejor a los otros. Y vemos que Dios dice, ¿saben qué? Se van a dar cuenta, porque va a llegar el día del juicio y vamos a entender cómo Dios no trata de igual manera a su pueblo que los demás. Y quedó en este suspenso. Y entramos nosotros ahora al proceso de entender cómo es el reino hoy. ¿Qué pasa desde ese retorno del pueblo a donde nos encontramos hoy en este proceso que sigue como un viaje redentor de la historia de la humanidad y la obra de Dios en ello? Entonces esto es algo conocido para nosotros porque es nuestra historia. Ya estamos dentro. Pero también necesitamos ver cómo nuestra historia se va a conectar con esa historia. Y cómo nosotros hoy, acá en Argentina, en el año 2025, somos parte de este panorama. Ya estamos dentro de la historia. Hemos entrado al juego porque Dios nos ha metido ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que entender cómo nosotros nos conectamos con todo lo que ha venido pasando y cómo nos conectamos a lo que sigue. Y este es el desafío de este capítulo, el reino hoy. 400 años después de cerrarse el Antiguo Testamento, vimos esto cuando introdujimos el libro de Malaquías, Jesús inicia su ministerio público, ya esa parte donde Él se relaciona con la ciudadanía y a transmitir su mensaje a la nación, ¿no? Y su mensaje era muy claro. Empezó diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Cuando Juan el Bautista es decapitado, Jesús empieza oficialmente a declarar, el tiempo se cumplió. Llegó el tiempo de la promesa anunciada allá en Malaquías y de promesas anteriores a otros profetas.
se cumplió. Llegó el momento. El reino de Dios ha venido. Y acá viene un problema para el pueblo, que es lo que vimos en parte de Malaquías también. Ok, estamos esperando entonces que ese reino soñado al fin se cumpla. ¿Cómo será? El rey poderoso, 2,50 metros de alto, cada espadazo de él mata de a 100. Esto es lo que esperamos, ¿cierto? Gloria total terrenal. Y de repente nosotros como cristianos entendemos y hoy sabemos, no fue exactamente lo que el pueblo vio, por eso tropieza. Conflictos, no estamos viendo lo que esperábamos, pero sí lo que Dios prometió. Y ahora tenemos que unir estas dos cosas, ¿bien? El rey de Dios había venido a establecer su reino. El rey que Dios ha preparado, Jesucristo, quien es el rey eterno, ha venido, está en el mundo y va a establecer su reino. Y esta es la expectativa, por un lado, del pueblo, de verla, de tocarla y agarrarla, pero a la vez vemos que tiene una trascendencia mucho más compleja y mayor. Y con su muerte, Jesús soluciona el problema del pecado, hizo posible para la humanidad volver a una relación con Dios, y por la resurrección de Jesús hay esperanza. Quienes confían en Cristo pasan a la vida eterna con Él. Estos son conceptos generales de lo que es este momento del reino presente. Ideas que son claras para nosotros como cristianos evangélicos, que tenemos nuestra esperanza en Jesús. Con su muerte, el problema del pecado, eso que nos aleja de Dios eternamente, se rompe, se termina, se acaba. Y por su resurrección, nuestra esperanza es eterna. Un cambio radical de conceptos, algo para el hebreo está totalmente fuera de su eje de discusión normal. No entienden con claridad nada de lo que se está discutiendo acá, y esto va a ser un problema que vamos a ver al desarrollo de esta clase para ellos, y a la vez la luz de esperanza para el mundo. Entonces, lo que Dios está haciendo es, digámoslo en términos simples, subir un escalón de manera violenta y tremenda, y necesitamos entender cómo se encaja. ¿Bien? Siguiente, por favor. Vamos a empezar a viajar este proceso de entender qué significa nuestro tiempo, este tiempo que vivimos en la historia redentora, ¿no? Y empezando por este punto, el tiempo ha llegado, este anuncio de Jesús, él diciendo, se ha consumado, ha llegado el tiempo. Entonces, para entender de qué habla, cómo conecta nuestra historia, los evangelios con este plan de Dios, ¿cierto? Tenemos que entender algunos puntos de contacto. Primero, si consideramos las promesas que Dios había venido haciendo en el Antiguo Testamento sobre su Mesías, quién sería, de dónde vendría, cómo él funcionaría, empezamos a entender que el Evangelio, el Nuevo Testamento, descubre todas esas promesas, ¿bien? El comienzo del Evangelio de Mateo nos conecta con dos cosas puntuales. Con el libro de la genealogía de Jesucristo. Nosotros sabemos que primero que hace Mateo es conectarnos con quién es Jesús, su genealogía, de dónde viene, si pudiéramos trazar su línea sanguínea, digamos, ¿no? De dónde viene su línea real. Esto que era tan importante para el pueblo hebreo, saber quiénes son. Yo me paro acá y digo, yo soy Damián. Bueno, hijo de. Yo puedo trazar mi linaje hasta un lugar donde puedo ser un levita, donde puedo ser de la casa de David, qué tribu pertenezco, ¿cierto? Por eso define mi posición. Y Mateo nos conecta primeramente con todo lo que tiene que ver con su genealogía, saber de dónde Jesús viene, cómo trazamos su ascendencia, para conectarnos como heredero del rey. Esto es lo que quiere hacer Mateo. Y puntualmente nos va a conectar con esa idea. Jesús es hijo de David. Es hijo de David y como tal heredero de las promesas hechas a David. Es un heredero posible del trono de David. Esa es su conexión. Y por otro lado, hijo de Abraham. Y con la idea de llegar hasta Abraham es llegar a las promesas hechas a David y las promesas hechas a Abraham. Estas dos promesas tienen que ver con, nosotros podemos conectar a Jesús con cómo Dios prometió a David una descendencia y cómo Dios prometió a Abraham una descendencia. Y el Evangelio nos quiere conectar a Jesús con esas promesas, ¿bien? Pablo también nos conecta de esta manera, ¿no? Porque todas las promesas, dice Pablo, en él, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Este versículo es muy fuerte porque Pablo lo que está diciendo, ¿saben qué? Todas las antiguas promesas hechas por Dios tienen un cumplimiento en Cristo. Las promesas que Dios hizo son en él sí y en él amén, ¿cierto? Mientras que las promesas en el pueblo eran, si ustedes obedecen, me comprometo a darles este lugar y a bendecirlos y a prosperarlos. Y el pueblo, ¿qué hizo? Fracasó. Pero en Cristo son sí. Y en Cristo son amén. Esto es lo que Pablo nos hace entender de otra perspectiva. Acá hay un cumplimiento, en él se cumplen estas promesas. Y Marcos comienza su evangelio citando literalmente a Malaquías, ¿bien? Diciendo este es un heraldo, viene uno que anuncia la promesa de que el rey cuando llegara sería anunciado, preparado su camino, lo que termina de Malaquías diciendo, yo envío mi mensajero, ¿cierto?
envió a Elías, ¿cierto? Mateo y Juan registran la afirmación de Jesús cumpliendo la Escritura también, como este que ha cumplido todas las promesas hechas sobre él. Mira las Escrituras, dice Jesús, porque ellas hablan de mí. Los 4 evangelios tratan de conectar la historia de Jesús, trazable desde su genealogía, desde las promesas, desde su posición, desde el cumplimiento de todas esas promesas en él, ¿cierto? Esto es lo que nos va a hacer el Nuevo Testamento para conectarnos a Jesús, la persona de Jesús, con el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque nosotros hemos aprendido, la mayoría de nosotros, que vivimos en una nueva dispensación. Somos cristianos del nuevo pacto. Esto implica un montón de cosas nuevas, lo cual es totalmente cierto, pero se nos ha enseñado de alguna manera a desprendernos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en nuestra vida forma casi un carácter anecdótico, histórico, referencial. Podemos conocer cosas de Dios, pero no tiene mucho que ver con nosotros. Nosotros somos del Nuevo Pacto, arrancamos de Mateo 1 para adelante, esta es nuestra historia, ¿cierto? Lo demás, bueno, es para aprender un poco cómo pasó, pero casi que sentimos que son 2 pueblos distintos, 2 historias distintas, no nos conectan demasiado. Ahora, cuando nosotros nos metemos durante el Antiguo Testamento, como Malaquías, nos damos cuenta que la aplicación de toda su enseñanza es demasiado directa. No nos escapamos de todo lo que pasa ahí. Nos revela a nosotros también, nos descubre. Somos ellos. Y hemos visto esto en nuestras series cada vez que hacemos Antiguo Testamento. Sin embargo, hay una relación que tenemos que entender. Esto es una historia que continúa. Y aunque tiene nuevos términos, nuevas expresiones, nueva revelación, sigue siendo una historia que continúa. No es un cut, digamos, un corte, un fin de una historia y un inicio de otra radical. No son 2 historias diferentes, es un plan. Y esto es lo que este libro nos va a enseñar, ¿bien? Y el mensaje es claro. La espera terminó. Esto es lo que nos están anunciando los evangelios. Nos tratan de introducir a esta historia. La espera terminó. Ustedes están esperando varias cosas. El pueblo está esperando ¿qué? Está esperando el Mesías prometido, que no acaba de venir, lo vimos en Malaquías. Está esperando la restauración de Israel y su gloria, que no acaba de llegar, ¿cierto? Estamos todos en una incertidumbre de que queremos cosas, Dios la ha prometido y no la estamos viendo, ¿cierto? Y lo que nos va a decir es, terminó. El exilio está por terminar. ¿Qué es esta idea? Bueno, si ya volvimos del exilio. Sí, pero el pueblo entiende que su relación con Dios todavía está exiliada, ¿cierto? El pueblo todavía se siente exiliado de Dios. Dios no respondes, Dios no estás. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde estás, Dios? Estás lejos, estamos exiliados de vos, estamos lejos, ¿bien? Entonces, ese tiempo se termina con la llegada de Jesús. El tiempo del cumplimiento está cerca, aparece Jesús anunciando las buenas nuevas. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús venía a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo se cumplió, terminó la espera. Esto es lo que Jesús está diciendo. Ustedes esperaron un montón de cosas, la espera terminó. El tiempo se cumplió. El reino ha venido, Entonces, hay toda una expectativa del pueblo que tenemos que entender, y esto es lo que se nos está anunciando acá. Pero Jesús empieza con este concepto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, la buena noticia de Dios. Hay un llamado especial al pueblo, ¿cierto? Un desafío particular. Jesús entiende que Él ha venido a cumplir también todo lo que es el Antiguo Testamento. Él ha venido no a abolirlo, no a desecharlo, a dar cumplimiento a todo aquello que quedó sin cumplir. Y mire cómo se expresa en este texto. Jesús mismo hablando. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Los profetas anhelaron ver el cumplimiento de esas profecías de Dios, de los anuncios de Dios. Lo anhelaban y no pudieron verlo. Y ustedes lo ven. Jesús está comunicando su conexión con todos esos anuncios, esa expectativa profética del Mesías, del reino de Dios, de todo lo que Dios haría. Y Jesús dice, acá estoy. Todo lo que ellos anhelaban ver y por lo que escribían que ni siquiera entendían, es esto, ¿cierto? Y esto no era este personaje que vemos en la serie de Chosen o en las películas de Jesús o el santo sudario de Turín. No es un rostro de un hombre. No había hermosura en él, dice Isaías. Lo que había era el Hijo encarnado de Dios viniendo al mundo a cumplir un plan eterno de Dios de redimir al mundo. Había un cumplimiento eterno.
Había que mirar esto con una profundidad muy superior a lo que nuestra mirada superficial nos ve. ¿Se acuerdan? Fue una de las reflexiones que vimos en Malaquía. La verdad de entender el Evangelio de Dios es ver mucho más allá de la evidencia. Es ver mucho más allá de lo que los ojos nos dejan ver. Es ver lo que Dios está haciendo. Es verlo a través de las cosas. Es verlo en su palabra como viva y real. ¿Cierto? Y esto que Jesús está diciendo, esto está llegando. ¿Bien? Se está cumpliendo. ¿Bien? Entonces, el Nuevo Testamento nos empieza a enseñar con claridad que no es posible que una promesa se cumpla si no es en Cristo. Y esto es algo radical, porque nosotros empezamos a luchar con algo que hemos entendido como pueblo, que nuestro cumplimiento depende de nuestra obediencia. Eso es lo que el pueblo hebreo entendió. Y tanto lo entendió que vimos que los fariseos surgen como una respuesta del pueblo diciendo, bueno, la verdad que fracasamos en ser obedientes. Nos vamos a esforzar, vamos a ser puntillosos, hasta la última coma la vamos a cumplir. Surgen los fariseos como aquellos que tenían la responsabilidad de transmitir al pueblo toda su ley, bajarla cerca, accesible, y esto lograr, de alguna manera, que la obediencia fuera real, se cumpliera. ¿Y cómo Jesús trataba a los fariseos? Sepulcros blanqueados, decía él, son tumbas. Esto es un desastre, ¿cierto? Superficialidad total. Adentro, muerte. Ustedes no aman al pueblo, no tienen misericordia, no le enseñan a la gente, ¿cierto? Es una cosa vacía. Y se nos empieza a decir que con claridad que no es posible que una promesa se cumpla si no es en Cristo. Por ejemplo, no esperar la reconstrucción del templo. ¿Qué estaban esperando ellos? Bueno, que el templo tuviera esta segunda gloria mayor que la primera. Lo que sería continuar con un sistema que ya se ha venido desmantelando. Porque el propósito del primer sistema, el pueblo no lo alcanza. Y la verdad es que nunca podía haberlo alcanzado. Ese es el tema que tenemos que entender. Básicamente existe no como un juego de Dios con ellos, sino como una revelación de Dios hacia ellos. Ustedes tienen que entender que no pueden. Y cuando vos entendés que no podés, vos vas a abrazar la gracia. Eso es lo que buscan los procesos de Dios con nosotros. Inclusive es como Dios nos choca en nuestra propia fe. Cuando nosotros somos probados y nuestra fe fracasa y caemos de rodillas, ¿te cansaste? ¿Terminaste de esforzarte en algo que no va a ningún lado? Ahora vení, ¿cierto? Y ahora nos agarramos de Dios y abrazamos su cruz y sabemos, señores, acá, yo no puedo más. Extendeme la mano, agárrame con tu fuerza porque yo me resbalo. Eso es lo que el pueblo tiene que entender, ¿cierto? Entonces, ese proceso, ese antiguo plan va desarmándose. Entonces, la expectativa de ellos que vuelva a tomar gloria. Yo estoy diciendo, ya está, esto hay que pasar a lo siguiente. Miren ahora para atrás y entiendan por qué hay que ver lo que sigue. Sino que la permanente realidad se encuentra en Cristo. Él se nos va a revelar en el Nuevo Testamento. Es el nuevo templo. Él es el nuevo templo. Ya no hay un nuevo templo. En el año 70 sería desmantelado y estamos al 2025 y lo que hay arriba es un templo pagano total. No quedó piedra sobre piedra como Jesús anunció, porque Cristo es el nuevo templo. Ya no va a haber un templo ahí. Y dentro de la escatología evangélica hay quienes creen, no, viene el día que se va a reconstruir otra vez el templo, ya tienen las piedras separadas los hebreos. Van a esperar y nunca va a llegar porque Cristo es el nuevo templo. Él es el templo anunciado por Dios, ¿bien? Entonces, si Él es el nuevo templo, Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Hebreo nos explica con claridad, Él es el que vino a interceder perfectamente. Él es el sacrificio perfecto, definitivo y eficaz. Ya no hay que llevar más nada a ese templo. No hay más corderos, no hay más sacrificios de expiación. Él es el sacrificio perfecto. En Él se cumplen las promesas. Esto es lo que el Nuevo Testamento nos va a revelar. Dios empieza a anunciarnos, ahí es la respuesta, ¿cierto? Para el Nuevo Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento no es literal, sino cristológica, dice este autor. Y esto es importante entenderlo. Lo que el Nuevo Testamento de la Biblia nos revela es que toda la interpretación del Antiguo Testamento no se trata de algo simplemente físico y terrenal. Y lo hablamos un poco ahora en el libro de Malaquías. Cuando hablamos ahora de la nación, del reino de Dios, el pueblo esperaba, va a llegar del Mediterráneo al Jordán, No, su reino es eterno, su reino es perpetuo. Y Él es rey del universo, es rey de la creación, es rey de los tiempos, no se limita a sentarse en Jerusalén en una silla. La expresión de Dios reinando no está agotada en un territorio. Y esto es lo que el pueblo no logra entender, por supuesto, porque para ellos son una nación más entre todo el mundo. Y Dios viene con algo totalmente exponencial que ellos deben abrazar, ¿cierto? Entonces, para el Nuevo Testamento, ponme un poquito, por favor, el anterior.
Entonces, para el Antiguo Testamento no es literal, sino cristológico. Y esto significa que la llegada de Cristo transforma todos los términos del reino del Antiguo Testamento en una nueva realidad. Entonces, todo toma una nueva expresión, una nueva claridad, un nuevo propósito y una nueva revelación al venir Cristo al mundo. ¿Bien? Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, la primera conexión clara, a ver si podemos pasar, que vamos teniendo, es que Cristo, como cumplimiento de todas esas cosas, empieza a conectar que todo lo que Dios ha venido anunciando, en Él se cumple. Esto no es separado del pueblo hebreo. ¿Estamos? Por eso Jesús dice, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso cuando viene una persona que no pertenecía a los hebreos, Señor, cura a mi hijo, no, yo vine a curar a los hebreos. Bueno, pero hasta los perros comen de la migaja de los hijos, de las mesas. ¿Cómo? Hay un choque. Jesús vino a los hebreos, porque es la promesa escatológica de Israel. No es que desechó Dios a la nación de Israel, le dio una patada y dijo arranquemos de cero con otra gente, pero va a pasar esto en términos prácticos, ¿cierto? Pero de alguna manera Jesús es la promesa del pueblo hebreo. Y ellos tienen que entender, ¿cierto? Entonces todas las promesas del reino de Dios se cumplen en Cristo. Él es el pueblo de Dios. Él está en el lugar de Dios y en el gobierno de Dios, este concepto que es transversal en todo este libro, esta idea. Él es el pueblo de Dios, el lugar de Dios y el gobierno de Dios. Él es estas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esto es que Él es el pueblo de Dios? ¿Qué significa? Nosotros tenemos desde la creación lo que hemos venido viendo a Adán, este primer hombre, que falla en su papel de ¿qué? ¿Qué tenía que hacer Adán cuando vimos? Dios lo pone ahí para que lo represente, para que gobierne, para que tenga un rol en la creación. Y está la creación y está el hombre con un rol de tener atributos que Dios les ha transferido a él, un rol que Dios quiere que el hombre revele, ¿cierto? Adán fracasa esto. ¿Esto qué ocurre? Termina expulsado de Edén. Lo vimos a él como consecuencia de su fracaso, expulsado. ¿Bien? Dios comienza de nuevo con los israelitas, quienes fueron llamados para ser su pueblo santo, reflejar su carácter, obedecer la ley. Ahora una nación que tiene el rol de Adán, estar en una tierra, revelar el carácter de Dios, su ley, su obediencia. ¿Y qué pasó con el pueblo? Fallaron. ¿Qué pasó con ellos? Como Adán, expulsados. Es la misma idea, si ustedes se ven, estamos en lo mismo. Un pueblo ahora en vez de un hombre, un mismo propósito, fracaso igual, misma consecuencia. Expulsión. El exilio. Donde Adán e Israel fallaron, Jesús triunfa. Por eso Él es el pueblo de Dios, ¿cierto? En Él se cumple, porque Él logra cumplir todo lo que ni el pueblo pudo, ni Adán pudo cumplir. En Cristo tiene cumplimiento, ¿bien? Jesús es el verdadero Adán, Jesús es el verdadero Israel. Él. Porque en Él, dijimos, son las promesas, sí, en Él son las promesas, amén. Y la cristología es mucho más que decir yo soy cristiano, es quién es Cristo. Esa es la cristología. ¿Quién es Él? No quiénes somos nosotros. Nosotros nos relacionamos en Él, a través de Él, por medio de Él. Pero ¿quién es Él? Es la pregunta. ¿Cierto? Entonces, los evangelios hacen hincapié en que Jesús fue un verdadero hombre. Sabemos que fue 100% hombre, tentado como un hombre, ¿cierto? Fue descendiente de Adán, pero a diferencia de Adán, no tuvo pecado. Por lo tanto, el único que merece la aprobación de Dios. Nosotros como cristianos sabemos esto, porque Él fue sin pecado, ¿no? Esto es algo que entendemos. Bien. Sin embargo, en la cruz, por su propia voluntad, enfrentó el castigo que todos merecemos para que por la fe en Él seamos tenidos por justos. Y esto es algo que estaba hablado ¿de dónde? Isaías, Abraham. ¿Desde dónde podemos trazar esta promesa? El protoevangelio, Génesis. Un siervo perfecto, el único hombre en términos de creación humana que es sin pecado, que tiene suficiente limpio su expediente para pararse delante del trono de Dios y no tener condena alguna. Ser santo delante de Él. ¿Bien? Entonces, y es por su obra de voluntad, por su entrega voluntaria, como un justo entregándose para Él pagar por los pecadores. Este es el evangelio que anunciamos, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron considerados pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán considerados justos, constituidos justos. ¿Bien? Esto es lo que nos une a nosotros. A ver, nosotros más de una vez nos hemos preguntado, ¿y por qué? Adán pecó y yo tengo que cargar con eso. Porque la condena pesa sobre la especie, sobre la raza, y si Adán hubiera sido eliminado, no estamos acá, y el hecho de que estemos acá es por la gracia, y arrastramos la misma condenación. Pero como Jesús
siendo justo. Si no hubiera muerto en nuestro lugar, estaría gozando en el cielo. Sin embargo, por su decisión de dar su vida en rescate por muchos, los muchos que hemos puesto nuestra fe en Jesús somos constituidos justos. Esta es una extensión que hace Dios a través de estas cosas, ¿bien? Entonces, a semejanza de los israelitas, estos entendiendo cómo Él es Israel, Jesús fue tentado en todo, en el desierto. Sabemos que el pueblo de Israel fue tentado. El problema es que Israel, ¿qué hizo con su tentación? Pecó. Pecó desde que salió. Pecó desde que la nube estaba delante de ellos, ya estaba pecando. Abraham pecó, bajó con las tablas y pecó. Moisés pecó. Moisés cuando bajó con las tablas pecó, las rompió, las tiró todas al suelo, las destruyó. ¿Cierto? Hay pecado permanentemente en el pueblo, un fracaso constante. A diferencia de ellos, Jesús no pecó. Él es sin pecado. Pero también fue tentado en el desierto. Nosotros leemos esta historia. Fue llevado al desierto, fue tentado. Israel fue llevado al desierto, fue tentado. Israel pecó, Jesús no pecó. Jesús llama a sus 12 discípulos. Esto no fue una coincidencia. Nosotros tenemos las 12 tribus. ¿Qué que fue un accidente que Jesús, no sé, se me ocurrió ese número, estaba lindo? Hay un propósito eterno. ¿Por qué Jesús llama a 12? Él toma una relación nueva, una idea que se va transmitiendo de quién es Él ahora, ¿cierto? No es solo una coincidencia. Bueno, podemos leer los textos, no tenemos tiempo realmente. Ahí está en Mateo 4, 18 al 22, se nos explica esta historia de la elección. Israel rechazó a Jesús, por eso Israel será rechazado. Y esto es una condena fuerte que se da al pueblo. Y nosotros podemos leer esto, por ejemplo, en Mateo. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. O sea, ya hay una extensión. Ya Dios está diciendo acá, bueno, ¿saben qué? Este privilegio que tuvieron ustedes de ser un pueblo único, que gozaba de ser llamado el pueblo de Dios, esa potestad, ante su actitud, le es quitada, pero no es quitada para desecharse, para que nunca más exista. Será de una nación nueva. Y esto no es la nación del lado, no es los edomitas, no es los palestinos. Esto es a una nación que dé fruto. Esto es su pueblo en el mundo entero, en las edades, ¿cierto? Es una extensión completa. Y de ahora en adelante el verdadero Israel no es un Israel territorial, sino espiritual. Entre judíos y gentiles, quienes confían en Dios y sus promesas cumplidas en Jesús. Entonces el pueblo de Dios ya no se llama Israel entre el Jordán y el Mediterráneo, entre el Líbano y Egipto. El pueblo de Dios, la nación de Dios, es todos aquellos que confían en Dios, en sus promesas, que se cumplen en Cristo. Su Israel espiritual. Entonces acá tenemos una diferencia radical, aún dentro de otras doctrinas evangélicas, que hablan de que somos dos pueblos distintos, que tenemos distintas promesas. ¿Saben cuál es el problema? Que las promesas hechas al pueblo hebreo son las promesas cumplidas en Cristo, las cuales nosotros abrazamos. Son la misma promesa, no son diferentes. Tal vez hay una extensión de esas promesas, una aplicación que nos puede llevar a un conflicto. Sí, es cierto que al pueblo hebreo se le dijo, obedezcan mi ley, guárdenla toda y yo les garantizo un bienestar terrenal. El pueblo dijo amén y pecó. Y pecó, y pecó. Y la gracia se derramó, y la gracia se derramó, y la gracia se derramó, ¿cierto? Y hasta que la necesidad del exilio llegó por una culminación práctica del entendimiento de esto. ¿Y qué es esto del lugar de Dios? Adán y Eva disfrutaron de la presencia de Dios en el jardín del Edén antes de la caída, nosotros sabemos esto. Ellos estaban con Dios. Dios se movía en medio de ellos. No había estorbo entre ellos y Dios, no había pecado. Ahí estaban ellos, en el lugar de Dios. Dios habitó entre los israelitas, en el tabernáculo, luego en el templo. Dios desciende en medio de su pueblo. Cuando el pueblo marcha, la nube está ahí, la gloria está ahí. Y luego se constituye el tabernáculo donde entra el arca del pacto y Dios habita ahí. El pueblo puede ver. Y cuando desciende la nube en Horeb, ¿qué ve el pueblo? Moisés habla, nos va a destruir Dios. Dios está ahí. Ellos entienden que Dios está en medio de ellos, en el tabernáculo. Luego vemos el templo y la gloria de Dios que desciende al templo. Lo llenó como un humo. Y el pueblo sabía que Dios habitaba en medio de ellos. Sabían que el templo era ese lugar donde yo podía ir a hablar con Dios, ¿cierto? Dios estaba ahí en medio, ¿cierto? Y nosotros entendemos que en el nuevo templo, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el nuevo templo. La gloria de Dios habita en Él. Y Él se mueve en medio de su pueblo.
En Cristo la gloria vuelve a bajar al medio del pueblo, ¿bien? Pero el templo de Jerusalén era una sombra de lo que podemos recibir en Cristo. El verdadero templo, el lugar donde podemos entrar sin problemas en la presencia de Dios. Porque ahí nosotros sabemos por la historia, había un lugar, el lugar santísimo, separado del pueblo, alejado del pueblo a través de un velo que hacía infranqueable la posibilidad de que nosotros veamos cara a cara la gloria de Dios que posaba sobre el propiciatorio del arca, ese lugar donde Dios era propicio por la sangre derramada a su pueblo. Pero había un velo que separaba. Y lo que hace la muerte de Jesús en la cruz es romper la barrera de separación. Ya no hay impedimento de acceso. Cristo abrió el camino, porque cargó el pecado de su pueblo y esto hizo que su pueblo sea santo delante de él por la muerte de Cristo. Él es ahora el templo, el lugar donde Dios habita en medio nuestro. El lugar por el cual nosotros, por medio de quien llegamos a la presencia de Dios mismo. Esto es lo que Jesús está haciendo. Y Jesús, introduce el nuevo pacto. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo viene a pagar en este nuevo pacto todas las transgresiones aún del antiguo pacto. Él es un pago total de toda transgresión que tenemos nosotros. Esto está expresado en Hebreos. Jesús es el nuevo rey. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Él es declarado Rey. Él es el nuevo Rey del pueblo. Jesús es la fuente de la bendición divina. Esto es lo que nosotros tenemos como expresiones en nuestro nuevo pacto que nosotros vivimos. Él es la expresión de la redención de Dios. Es la expresión del amor de Dios, del perdón de Dios, de la bendición de Dios. En Él, en su persona, se cumplen todas estas promesas. Y entendemos la cruz, salvación por medio de sustitución. Es lo que nosotros veíamos en el templo. Cada vez que la gente llevaba un sacrificio, el sacrificio tenía como propósito revelar un corazón contrito delante de Dios diciendo, Señor, yo sé que mi sangre debería ser derramada. Soy pecador, soy culpable delante de ti, necesito morir. El pueblo entendía esto. Y la idea del sacrificio era que yo llevara un sacrificio para que tomara mi lugar. Muriera por mí. La sangre de él fuera derramada en mi lugar. Y Dios pedía de manera figurada, de manera revelada, de que eso fuera un cordero puro, perfecto, sin mancha. Por eso el problema de Malaquías. No es cualquier cosa. Hoy Dios es muy caprichoso. Dios es demasiado pretencioso. Es que vos estás trayendo algo que para que Dios lo acepte tiene que ser perfecto. Este es el punto. Vos tenés que entender la perfección de lo que debe ser pagado. Esto es lo que Cristo era. Por eso Él es sin pecado. Por eso Él es perfecto y puro. Porque era necesario delante de Dios que ese sacrificio fuera perfecto. Entonces, un punto que nosotros tenemos que entender, y esto de nuevo es radical en esta idea de entender este panorama redentor. La cruz no fue un error trágico, sino un suceso de triunfo. La cruz no fue una mala consecuencia, no salió mal el plan. Ni siquiera fue un plan B. Che, intentamos con Adán, no funcionó. Intentamos con Abraham, no funciona. Intentamos con el pueblo israelita, tampoco funciona. Vamos a otra dispensación, a otro plan. Planeemos cosas nuevas, probemos. Vamos probando hasta que algo salga. Y no salió mal, porque Jesús lo mataron. La idea es que Él viniera y reinara. Y no era esa la idea. La cruz fue planeada eternamente. La redención en Cristo tiene un plan eterno. No ocurre como una consecuencia, una nueva prueba de ver cómo Dios resuelve este problema, ¿cierto? Entonces no fue simplemente un error, algo que salió mal. Fue algo que fue preparado desde la eternidad para ocurrir, para cumplir un propósito. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para Él. Y si algo voy a gloriarme en la vida, dice Él, es en su cruz. Si hay un motivo de gozo para el creyente es que la cruz ocurrió con un propósito. No simplemente en un accidente. ¿Cómo Pablo va a hablar así de la cruz si esto fue un error del camino? Un fracaso más de la historia de Dios en tratar de acercarse a la gente. Esto no es un fracaso nuevo. Este es el propósito eterno donde ese cordero es entregado en redención de la gente. La justicia y la ley de Dios cayó sobre su propio Hijo en nuestro lugar. Estaba simbolizado por el cordero pascual y todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Esto es lo que Cristo cumple como un sacrificio perfecto.
La justicia e ira de Dios es satisfecha, propiciada, aplacada, si confiamos en Cristo y ya no necesitamos enfrentarla. Y es un poco la conclusión que cerrábamos en el último sermón. La ira de Dios cae sobre el juicio en este mundo. Y cae sobre los hombros del pecador o cae sobre la cruz de Cristo. Y ese es el llamado del Evangelio. A confiar por nuestra fe en Cristo de que Él pagó por mí. Y por ese acto de fe, Dios carga mi pecado en Él. Y yo ya no soy culpable. Su justicia es mía, mi culpa es su cruz. Esa es la realidad de este desafío, ¿bien? La justicia de Dios es satisfecha, propiciada, aplacada. Se termina. Esta es la propuesta de esto, ¿bien? Siguiente. Entonces, ¿qué logró la cruz? ¿Qué son las cosas que alcanza la obra redentora de la cruz? La cruz logra redención. Hemos sido librados del pago de un precio. Nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha salvado. Logra reconciliación. Éramos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. ¿Bien? Justificación. Estábamos bajo condenación de Dios. Somos declarados justos. La cruz nos hace justos delante de Él. Conquista. Carecíamos de poder ante las fuerzas malignas, pero la muerte de Cristo nos libra de esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado para que hagamos su voluntad. ¿Cierto? Entonces hay liberación. Entonces son expresiones espirituales de todos los problemas reales, prácticos que el pueblo hebreo está expresando. ¿Cierto? Está transitando, está viviendo. Hemos sido redimidos, reconciliados, justificados y hay una conquista, ¿cierto? Ya no hay una opresión, una autoridad del pecado sobre nuestras propias vidas. Hay una dimensión espiritual que impacta cada aspecto de la terrenal. Y creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como cristianos es que tratamos de separar estas dos cosas como si fueran cosas totalmente diferentes. Bueno, una cosa es lo espiritual, otra cosa es lo material. El problema es que se entrelazan de una manera muy viva, porque una realidad espiritual toma acción y se refleja en lo material. Las decisiones de mi fe, mi confianza en Dios, se expresan en mis acciones, en mis elecciones, en mis decisiones, en mi caminar. Gobiernan mi propia vida. Entonces, si yo soy un creyente que ha puesto mi fe en Jesús, esto afecta todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, a dónde yo voy, cómo me muevo. Entonces, todo lo material está afectado por esta verdad. No es simplemente que queda en el plano del domingo a la iglesia. Una rendición de cuentas en una confesión y bueno, 2 penitencias, listo, sigo con mi semana como si nada pasara. El problema es que la redención transforma espiritualmente todo lo terrenal de la vida del hombre. Lo cambia. Entonces la relación entre estas dos cosas es tremenda. Siguiente, por favor. Y el Evangelio, esto para entenderlo, cómo cubren los 4, me gusta esta ilustración que pone el libro, cómo los Evangelios expresan las ideas de esta relación y este rol que Cristo viene a cumplir. En Mateo, Jesús es el Cristo del Antiguo Testamento, ¿no? Hay una audiencia judía, hay más de 100 referencias al Antiguo Testamento. Todo sucedió para que se cumpliera. Esta frase ocurre innumerable cantidad de veces en Mateo. Mateo nos quiere hacer entender en su Evangelio que la conexión que existe entre Jesús y el Antiguo Testamento es total. Permanentemente nos va a puentear a promesas del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús. Entonces cuando leemos Mateo, esto es una realidad que vamos a encontrar. Y todo eso sucedió para que se cumpliera lo escrito por el profeta cuando dijo: desde que arrancamos el libro, vemos esta reflexión. En cambio, Marcos, para él Jesús es el siervo sufriente. Hemos habido esto. El Hijo del Hombre debe sufrir. Jesús enfatiza mucho en este evangelio cómo Él vino a dar la vida, cómo Él viene a sufrir. Es necesario que padezca. Este es un énfasis de cómo Él debe sufrir en el caminar. Lucas, Jesús es el Salvador del mundo. La salvación es para todos los que reciben por fe a Jesús como Salvador. Y este es un énfasis que el evangelio hace permanentemente, muy fuerte, muy claro. Jesús es la salvación, el Salvador del mundo entero. Y finalmente, en Juan, Jesús es el Hijo de Dios que da vida eterna. Y los énfasis los encontramos todo el tiempo en este concepto: yo soy. Eso yo soy, nosotros lo encontramos en Juan. Todo el tiempo, permanentemente. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy... permanentemente va haciendo referencia a quién es Él como Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces los 4 evangelios nos van descubriendo a este Jesús y sus cumplimientos en las promesas eternas del Antiguo Testamento, esta conexión con toda la historia, ¿bien? El mensaje central de los evangelios no es la enseñanza de Jesús, sino Jesús mismo.
Los evangelios, a diferencia de Crónica, no están para relatarnos una narrativa histórica solamente de los hechos que Jesús hizo. Están para mostrarnos quién es Él. Entonces su tema central no son sus acciones, son su persona. Son quién es Él en la historia de la Redentora, quién es Él para Dios. ¿Quién es Jesús? De eso se trata. Que nosotros como un pueblo podamos entender quién es Jesús. Eso es lo que los evangelios van a transmitirnos. ¿Bien? Siguiente, por favor. Y esta frase que pone el autor como para terminar en esta clase, y terminamos justo nosotros. Personalmente, dice Stott, se me hace fácil detectar en los 4 evangelios 4 dimensiones del propósito salvífico de Dios. Su longitud, profundidad, anchura y altura. Mateo revela su longitud, puesto que nos presenta al Cristo de la Escritura, que mira hacia atrás y a los largos siglos de expectativas. Su longitud, vamos desde allá, desde Adán, y miramos hasta el final. Vemos lo largo, lo extenso de quién es Jesús a lo largo de la historia redentora. Marcos subraya su profundidad al presentarnos un Cristo que mira hacia abajo a las profundidades de la humillación que ha soportado. Ha bajado hasta lo mínimo, debe sufrir, se entregó, se humilló, murió, ¿cierto? Esto es lo que Marcos nos muestra. En Lucas lo que emerge es la anchura, la amplitud del propósito de Dios, puesto que nos descubre al Salvador del mundo, que mira misericordiosamente a su alrededor para alcanzar el aspecto más amplio de seres humanos. Una redención para todo el que cree, a lo largo y ancho de la superficie de la tierra y de los anchos del tiempo. ¿Bien? Y Juan nos revela su altura, al mostrarnos al Verbo hecho carne que mira hacia arriba a las alturas de donde vino y a las que asimismo quiere elevarnos. A las que asimismo quiere elevarnos. A estas alturas que Él nos quiere llevar. Este Hijo de Dios que ha descendido, que nos mira a entender que Él es el Verbo de Dios. Él es Dios entre los hombres y hacia allá Él nos lleva. Esta es una frase magnífica que esto tiene para ayudarnos a comprender la dimensión de cómo los evangelios cumplen este propósito de conectar la historia de Jesús, quien es Jesús, con el Antiguo Testamento. Y nosotros como un pueblo, entendiendo este plan redentor, tenemos que entender esta verdad. Si queremos entender exactamente cómo funcionan los evangelios, cómo funciona la fe que profesamos, quién es Jesús, vamos a tener que entender el Antiguo Testamento, porque de ahí viene la promesa. De ahí vienen los fracasos, de ahí viene la necesidad de entender por qué Jesús vino. ¿Por qué la gracia en Jesús es necesaria? ¿Por qué la cruz es la razón de la historia? Me encanta porque cuando estudiamos Romanos, para nosotros esto es una revelación muy clara. Y Pablo dice en un momento, la ley nunca tuvo la función de salvar a nadie. Y una expectativa del evangélico, no, bueno, el pueblo era, si obedecía suficientemente bien, se salvaba. El problema dice que la ley no tuvo ese propósito. Nadie puede. Y lo que nos ayuda a entender la incapacidad del hombre son la permanente enseñanza de Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Han escuchado decir que cualquiera que maldice a su hermano, que mata a su hermano, es culpable del infierno, ¿está bien? Bueno, pues yo no maté a nadie, dijo el joven rico. Ok, pero ¿pensaste mal de él? ¿Lo insultaste? ¿Te enojaste con él? ¿No lo has amado como a ti mismo? Porque, ahora, sos culpable del infierno eterno, dice Jesús entonces. Pero para un poco. O sea, ¿quién no pensó mal? ¿Quién no se enojó? Suficiente, dice Jesús. Ya está. Entonces la ley no tiene el propósito de salvarme. Nunca podía. Lo que sí podía hacer la ley era revelarme qué tan incapaz soy yo de andar en los estándares de Dios. Ese era su propósito. Para hacerme entender qué tan necesario era que alguien pagara mi deuda. Porque la ley me va a descubrir mi culpa todo el tiempo. Y la deuda es pagada por Dios mismo en Cristo. Esta es la revelación de los evangelios. El propósito de la historia del pueblo hebreo es nuestra propia historia. Como hemos visto en los libros, rápidamente nos sentimos internalizados y empáticos con cualquier personaje del Antiguo Testamento. En sus fracasos, en sus miedos, en sus luchas, en sus incapacidades. Y aun cuando queremos decir no somos los mismos, no haríamos igual, nos damos cuenta que sí, somos los mismos, haríamos lo mismo, peor. Entonces el punto de entender que la historia hebrea es nuestra historia. La redención prometida es cumplida en Cristo. Y hoy estamos en esta etapa del reino presente, donde se alcanzan esas promesas
en esta nueva dimensión de expresión. ¿Bien? Y ahora viene, a medida que avanzamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo llegamos para entender este plan que Dios ha trazado de redimir a la humanidad entera, ¿no? Así que bueno, mis hermanos, terminamos acá, ya estamos en hora. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Yo antes de leer el libro pensaba que Dios tenía algo pendiente con el pueblo de Israel. Bien. No, se me da a entender que no. Que ahora somos el nuevo Israel y solo creen en Cristo siendo judíos inclusive. Bueno, fíjate vos que el punto es este. Dentro de la línea evangélica hay posiciones, ¿cierto?, escatológicas, que tienen que ver con los futuros, que tienen que ver con estas cosas pendientes que decís vos, digamos, cómo sigue el proceso. Hay líneas, ¿cierto? Hay líneas escatológicas diferentes. Nosotros como Iglesia Bautista abrazamos un modelo o entendemos una línea reformada, que se le conoce como más bien dentro de la escatología como amilenial. Entendemos y enseñamos y vemos en la Escritura que los cumplimientos de las expectativas no cumplidas del pueblo hebreo alcanzan cumplimiento en Cristo, ¿cierto? Sin embargo, dentro de la línea evangélica, las líneas dispensacionales que se llama, entienden que todavía hay necesidad de cumplimientos de algunas promesas específicas dadas al pueblo, ¿cierto? Que deben ser todavía alcanzadas por Dios. Entonces, dentro de una doctrina reformada, nosotros entendemos que todas esas promesas que nosotros vemos como inconclusas hayan cumplimiento en Cristo, en la iglesia, ¿cierto? Entonces vamos desde la escatología de Daniel. Bueno, un león y un cordero comerán juntos, ¿cierto? ¿Alguien entiende que eso va a ser literalmente que el león va a ser vegetariano y el cordero va a estar al lado y no le va a dar hambre al león? Y entienden eso, ¿cierto? Esto es una postura evangélica. Sin embargo, la postura reformada tiene que ver como, esto es una expresión de una realidad que ocurre aún en la vida de la iglesia, ¿cierto? Habla de cosas figuradas, de ideas teológicas y no necesariamente de un cumplimiento práctico. El problema del pueblo hebreo fue específicamente eso. Ellos dijeron, bueno, cuando venga nuestro Mesías, esperamos un soldado, un líder militar, un rey físico. ¿Y la promesa cómo fue? Un Mesías, un Cristo sufriente, dando su vida. Entonces hay un conflicto. Yo no estoy entendiendo lo que... Porque el tema es que construye mi mente y que es lo que Dios revela. Y cuando nosotros miramos la historia de las promesas dadas al pueblo hebreo, vemos que en Cristo, como vemos en esta clase, hayan cumplimiento esas promesas. La iglesia es un cumplimiento de esa promesa. La promesa de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso el pueblo hebreo no puede cumplir jamás. Porque ellos no se pueden ni mezclar con gente de otras tribus. ¿Cómo hacemos que esta promesa se cumpla? ¿Cierto? Ahora, en Cristo, esto es real. De todas las naciones de la tierra hay redención, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que las promesas en el Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, a través de Cristo, y la iglesia es creada por Cristo, digamos, y cumple los propósitos en Cristo, ¿cierto? Entonces nosotros entendemos que ya no hay promesas de Dios específicas que el pueblo hebreo deba cumplir, ¿cierto? Inclusive hay muchos textos que podemos entrar a debatir, pero tiene que ver con posturas dentro del mundo evangélico, y acá de nuevo una diferencia, que dentro de ser nosotros una iglesia reformada, bautista, entendemos que esas promesas ya hayan cumplimiento en Cristo y en la iglesia. No son promesas todavía que el pueblo vaya a recibir físicamente, ¿cierto? Entonces nosotros creemos con una convicción firme y bíblica de que ya no habrá un nuevo templo. No hay necesidad de ello o Cristo no tiene propósito. Es simple, porque yo tengo un conflicto. Si nosotros hacemos de nuevo un templo, lo levantamos y ponemos un altar y vamos a llevar un sacrificio, ¿qué sentido tenían los sacrificios? Expiar mi culpa. Si Cristo se ofreció una vez y para siempre, ¿para qué yo necesito un templo? ¿Para qué necesito un sacrificio? Entonces, si esta cosa se restaura, contradice todo lo que yo entiendo del Evangelio y de la cruz. ¿Te das cuenta que hay un problema? Entonces, yo como protestante reformado tengo que decir, no puede haber un templo nuevo. Y no es solamente porque 2025 años de historia me avalan de que no se restauró, ni parece haber más que el deseo de algunos de que se restaure, sino puntualmente porque Cristo es el cumplimiento. Entonces queda ese bache en los dispensacionalistas que dicen, bueno, los 3 años de la tribulación, de la gran tribulación, ahí será restaurado el templo. Bueno, te cuento que tardaron 60 años en hacer el templo, 30 años, 3 años difícilmente se logre. No obstante, aunque se pudiera hacer, tenemos de nuevo un conflicto teológico que no nos podemos meter ahora, pero hay permanentemente un choque doctrinal. ¿Te das cuenta? Entonces, de nuevo, nuestra posición doctrinal es que no hay promesas todavía que no se hayan cumplido en Cristo para el pueblo israelita. El tema es que ellos deben ir ahí y buscar. Y si un hebreo hoy quiere ser salvo, es poniendo su fe en Cristo.
Y en todas las edades de que Cristo vino hasta el final de los tiempos. Va a ser igual, ¿cierto? Y si queremos hablar de los 144.000 de Apocalipsis, hay todo un camino que podemos explicar de qué se refiere a eso, ¿cierto? Y, de nuevo, ¿por qué hay una posición teológica sobre la otra, ¿cierto? Pero esto ya responde a una definición doctrinal de la Iglesia. ¿Algo más? ¿Terminamos? Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido en tu palabra, Señor, una vez más, siendo desafiados a comprender algo que nos excede, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos va dando luz a medida que caminamos, pero ante todas las cosas, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino a este mundo a redimir, a salvar, a dar su vida en rescate por muchos, Señor, a cumplir todas tus promesas. Gracias, Señor, por Jesucristo, y por medio de Él te damos la gloria a ti. Amén.